Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy te presento El altar del agua, segunda parte. Reconozco lo complejo del tema, pues mientras que por un lado reivindicamos el pleno desarrollo del centro intelectual, tercer altar, por otro advertimos de todos los riesgos y peligros innecesarios que el desarrollo de este centro trae. Cuando no se comprende lo esencial, pudiendo crearse graves distorsiones con esta energía. Es impresionante la capacidad de reciclarse de los modernos fariseos que se mantienen hasta ahora, atrincherados en este centro, impidiendo la evolución a millones de personas al siguiente nivel de conciencia. No entran ni dejan entrar. Podemos encontrar muchos niveles de ignorancia en los llamados caminos espirituales. No es solo cuestión de opción o de celebrar la diversidad. Es más de un tema de resonancia con nuestro actual nivel de conciencia. Encontraremos desde los más ingenuos y bien intencionados, quienes creen todos los dogmas sin cuestionar nada, hasta quienes quizá inconscientemente escondidos en actitudes paternalistas se creen en la obligación de decir que revelar y que no a sus feligreses. Uno de los abismos más grandes de la existencia es el que se encuentra entre la vida y la muerte, entre el ser y el no ser. Solo el gran misterio puede llenar un espacio de semejante magnitud. Cualquiera que pretenda explicar qué sucede después de la muerte simplemente especula, imagina, dogmatiza. Es el territorio del gran misterio y solo lo reconoceremos cuando lleguemos a él. Esta dualidad mayor inquietó a los humanos desde los albores de su capacidad analítica y desde los comienzos de su racionalidad, tratando de encontrar respuestas al misterio de la muerte. Así los griegos, a través de su majestuosa mitología, le dieron forma al dios de la muerte, a quien llamaron Tánatos, y al dios que propicia la vida, el reconocido Eros. Sepultados ambos por la historia luego de más de 20 siglos, fueron resucitados por Sigmund Freud para presentar las pulsiones de la vida y la muerte. Fue un aporte intenso y agudo el identificar estas dos fuerzas que habitan y trascienden la psique, la naturaleza y el universo. Es determinante en la evolución del ser humano el poder contemplar la manifestación de estas dos energías, una que pugna por vivir, por buscar el placer, por ser feliz, y otra que completa el ciclo de la transformación a través de la muerte. Esta manifestación dual gobierna el universo, las galaxias y hasta la diminuta y arrogante existencia humana. Sin embargo, nos gusta imaginar que podemos comprender grandes cosas cuando ni siquiera sabemos lo que pasa dentro de nosotros. Ya nos lo recuerda Teresa de Ávila, 1515, en Las Moradas. Pretenden entrar al reino de los cielos y no pueden ni entrar dentro de sí mismos. Hablando de la verdadera meditación. El reconocimiento y entendimiento de estas pulsiones dentro de nosotros es lo que en definitiva va a determinar hasta dónde llegaremos, hasta dónde permitiremos que la vida triunfe y el placer se haga divino, o hasta dónde permitiremos que la fuerza tanática autodestructiva detenga nuestra evolución y virtual trascendencia. Todo el tiempo desde que nacemos, estamos siendo canales de algunas de estas dos fuerzas ciegas de la naturaleza, Eros o Tánatos, hasta que la conciencia asume la mayoría de edad y decide apostar por la vida. ¿De qué depende que logremos vencer todos los patrones, las distorsiones y los vicios de nuestra mente o que sucumbamos ante el drama del conformismo, la mediocridad y la indiferencia? La respuesta es la misma que ante la vieja historia india de los dos lobos. ¿Cuál vivirá? Depende a cuál alimentemos. Depende de qué energía canalizo cada segundo de mi vida. Podemos reducir o simplificarlo todo hasta el punto de reconocer cómo en cada encuentro con la vida, en cada suceso, están presentes las dos fuerzas
y nosotros somos quien decide cuál de las dos queremos manifestar. En la búsqueda del tánatos hay poco que decir. ¿Qué es la oscuridad sino la ausencia de luz? Que cada uno complete su propia oscuridad, su capacidad autodestructiva, su gran boicoteador. Prefiero concentrarme en limpiar y honrar, valga la redundancia, la parte erótica de la vida. Limpiarla del obsceno manoseo que vulgarmente se ha hecho de lo erótico y devolverle el sagrado lugar que merece al mostrarnos el camino de la existencia, del divino placer, de la felicidad de estar en esta tierra. Desde que nacemos, esta pulsión erótica nos lleva a succionar el dulce néctar que nos nutre y nos da la vida a través de la teta de nuestra madre. Hasta ahora, cada vez que me encuentro con alguna deliciosa bebida, casi sin darme cuenta, no la bebo, la succiono. Esta memoria de beber la vida a través de la leche queda grabada en lo más profundo como uno de los placeres más grandes a experimentar. A partir de ese momento, empieza una nueva fase en el desarrollo de nuestras emociones y en nuestra relación con el placer. Si bien ya empezamos a recibir información desde el momento de la concepción, al abandonar el vientre materno empieza un nuevo ciclo con el desarrollo de nuestras emociones. Según en qué condiciones lleguemos a este mundo, nuestra primera emoción será placentera y acogedora, o desconcertante y temerosa, dependiendo de la violencia del recibimiento. Existe un primitivo y relativamente válido intento de clasificar las etapas de nuestro desarrollo en la relación al placer, conocidas como las etapas oral, anal, fálica, latencia y genital. Estas constituyen un intento bastante rudo y restrictivo al tratar de encajar todo el océano que representa nuestra relación con el placer y el desarrollo de nuestras emociones en el pequeño charco de lo que la sexualidad representó para el fundador de esta escuela. Ciertamente que empezamos a experimentar a través del placer de la oralidad y luego de la analidad, pero a partir de este punto las cosas son mucho más complejas y lo que sigue de la teoría está muy sesgado por la experiencia subjetiva del autor, llegando a describir probablemente algunos comportamientos pero muy lejos de entender la verdadera dimensión del placer. De eso se trata también esta vida, del entendimiento o desentendimiento que tenemos de nuestro romance con el placer, cómo la búsqueda de cierto tipo de placer nos eleva y cómo otro tipo de placer nos degrada. Así nos formamos como personas. Nuestra mente recibe esta pulsión tanto del eros como del tánatos, volviéndola una compulsión, en la mayoría de casos, una búsqueda irracional, obsesiva y casi inconsciente del placer. Así nuestra mente crece y se desarrolla bajo el patrón de que nuestra felicidad depende de lo que la mente puede consumir a través de nuestros sentidos. Su naturaleza inestable e insaciable se convierte en el motor de la vida mecánica de miles de millones, hasta comprender todo el mecanismo de la pseudofelicidad. De esta manera se crea el patrón del consumo, que unido al patrón de violencia son los dos principales patrones de nuestra mente. La capacidad devoradora de la mente no tiene límite. Nunca es suficiente el placer que la mente puede consumir, pero se olvida que está sujeta a las leyes de la materialidad. Todo tiene un principio y un final. No es un placer total ni permanente. Es un fuego que arde, pero depende de que se le alimente permanentemente. No es un fuego autosustentable. No solo la conciencia puede trascender en esta quimérica búsqueda de la felicidad, a través del consumo que además está destruyendo el mundo. El verdadero fuego autosustentable es la conciencia que genera placer en vez de consumirlo. Es el fin de la ilusión de la separatividad, el gran camino del Advaita Vedanta, la no dualidad. En la medida en que reunimos en un solo ser al objeto del placer y al conocedor del placer, todo lo demás es irrelevante. El verdadero placer,
el gran placer no está afuera, en el consumo, está adentro en la contemplación de la belleza de nuestro Dharma, en el reconocimiento del átomo divino que cada uno atesora en su corazón, en la satisfacción de llevar años recorriendo el camino de la luz, la belleza y la verdad. No se trata solo de mirar atrás y ver cuántas hermosas cosas podamos haber realizado y sentir placer al recordarlas. Se trata de reconocer que cada pequeño acto consciente que realizamos nos fue elevado en la infinita escalera de la conciencia y que gracias a ellos hoy somos lo que somos y podemos disfrutar en el presente de esta conciencia, libres de la compulsión de tener que buscar el placer siempre afuera. En el amor, amiento. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Esta lúcida frase de Mark Twain denota un profundo conocimiento de la condición humana. Es casi inevitable que durante una larga etapa de la vida disfrutemos, obtengamos placer a través de engañar y autoengañarnos. Todo podría pasar por un simple juego de niños, casi sin consecuencias, pero lamentablemente no es así. Los engaños y autoengaños son las principales causas de nuestro sufrimiento y del dolor que generamos a otras personas. Pido perdón por pinchar los globitos color rosa y hacer un intento de ver las cosas de otra manera. Creo que el amor es literalmente el propósito del universo, la divinidad misma. Sin embargo, siempre miré con mucha suspicacia el uso que los humanos le damos a esa palabra. Es tan grande que creemos que podemos usarla hasta para ocultar toda nuestra oscuridad. En Tahuantinsuyo 5.0, unas páginas sobre la relación de pareja que a la luz de nuevos avances en neurociencia han quedado totalmente validadas. Más allá de las particulares intenciones de cada individuo, la especie humana tiene su propio propósito: garantizar su continuidad, primer y segundo instinto, supervivencia y reproducción. Claro que en el caso de los humanos la divinidad tuvo que hacer gala de su mejor arte e inventar un par de trucos, pues al dotarlos de inteligencia, todo se nos complicó para asegurar el tema de la reproducción, pero sobre todo el de la evolución. Lo primero fue dotar a la hembra de la especie con el máximo poder atractivo del universo. En su forma, en su esencia, en su andar, toda mujer lleva una Venus dentro. Al macho no lo hizo tan bello, pero le dio una feroz iniciativa y un poder de convicción impresionante. En tercer lugar, para generar una irresistible atracción, les dio a ambos un sistema hormonal tan poderoso que es capaz, en ambos casos, de anular completamente el centro intelectual y la racionalidad. Últimos descubrimientos en neurociencia han demostrado que durante el periodo que llamamos de enamoramiento se produce un incremento notable en la oxitocina, que es una hormona con la capacidad de bloquear ciertas zonas del hipotálamo en las que se produce el juicio. No solo el juicio de que está bien o que está mal, sino especialmente el juicio hacia la persona con la que estamos en simpatía. Quizá, diría Benedict, cuando el aliento insecticida se vuelve afrodisíaco. Ahora es más fácil comprender muchas cosas. Con las cabecitas que tenemos, no sé qué hubiera sido de nosotros sin esta tremenda ayuda que nos da la madre naturaleza. Quizá ya no estaríamos en Gaia, para suerte de ella, pero bueno, aquí estamos intentando cada día hacer las cosas mejor y este texto es parte de ese intento. Entender y agradecer esa maravillosa ayuda de la madre para que las aguas fluyan. La intención principal es crear las mejores condiciones para recibir a un nuevo humano y así poder crear y sostener una familia el mayor tiempo posible.
pero lamentablemente su ayuda tiene un límite, y parte del desarrollo es entender esto y asumir nuestra parte. El universo apoya nuestra reproducción, no nuestra evolución. Eso es responsabilidad de cada especie. La etapa del enamoramiento tiene fecha limitada. En algunos casos 2 años, quizás 5. Otros no duran ni 2 meses. Unos pocos entienden el juego y enganchan con la búsqueda del verdadero amor y lo logran. La ignorancia de este fenómeno natural, sumada a nuestro deporte favorito, echarle la culpa de todo a los demás, hace que inventemos una película en la que somos las víctimas defraudadas por la pareja. Ya no me quiere como antes. La parte no tan cómica es que esta película, en la que muchos hemos estado o estamos inmersos, a pesar que tiene un origen ilusorio del dolor, es real mientras dura la ilusión. Y lo peor aún es cuando transmitimos este dolor a nuestros hijos, volviéndose un legítimo atentado contra la evolución de nuestra especie. ¿Quieren saber algo? Un día, la abuelita me dijo, al universo no le interesa tu camino o tu evolución personal tanto como que tus hijos sean mejores que tú. 10 años después sigo masticando esas palabras. Son duras de tragar. Ser conscientes de la evolución es intentar dar las mejores condiciones posibles a las nuevas generaciones y de paso seguir transformando un poco nuestro ego en todo ese proceso. Dentro de la propuesta para comprender la dualidad, decíamos que tenemos que encontrar en todos los campos un referente de unidad y otro de diversidad. Por eso hablamos de reservar la palabra sentimiento para el amor, la unidad, y las emociones que no se sienten como si no se experimenta. Representan la diversidad. Esto es solo una propuesta semántica respecto al uso de estas palabras que ayudarían mucho a entender nuestras emociones. Me resisto a llamar amor a algo que no sea absolutamente incondicional y perfecto. Creo que la mayoría sabemos de qué se trata y qué queremos. Es más, me atrevo a ilusionarme pensando que todos queremos ir por ese camino. Por lo tanto, para llegar al verdadero amor, primero hay que pasar por esa experiencia seca, vacía, casi cruel, de reconocer que todavía no somos capaces de amar. Primero es imprescindible desalojar la mentira y crear el vacío que luego va a ser llenado por la verdad. Pareciera que no podríamos soportar la vida sin esa mentira, pero una vez más nos engañamos. Antes de llegar al amor existen emociones bellísimas y profundas que sí podemos cultivar día a día. Emociones como el respeto, la tolerancia, el cariño, la gratitud, la admiración nos pueden arrancar lágrimas de éxtasis. Cuando me di cuenta de esto parecía que me había metido en un gran problema. ¿Cómo sostener una relación y a la vez sentirme bien conmigo sin tener que mentirle todos los días diciéndole yo te amo? Sobre todo en los momentos que estás buscando simplemente sexo. Obviamente todo esto son sutilezas y si lo que buscas es solo sexo a como dé lugar, no me hagas caso. Esto te va a estorbar, pero el camino a la verdad está hecho de todos estos pasos casi invisibles, como el usar con propiedad las sagradas palabras. No quería usar esa frase detestable, amor condicionado, que es una contradicción por sí misma. Sin embargo, el reto vio la luz cuando enfoqué la mirada hacia las emociones y encontré que hay emociones que nos permiten expresarnos de una forma más real y flexible sin tener que mentir. Me incomoda decirle a alguien te amo mientras hagas lo que yo quiero. No me incomoda decir te admiro cuando haces las cosas de esta manera y no de esa otra. Sueño con ver una nueva generación en la cual las relaciones no se construyan sobre mentiras como estas, que esconden muchas cosas que luego son difíciles de limpiar. ¿Cuántas relaciones solo existen gracias por y para la mentira? ¿Conocen a alguien que haya empezado una relación sin prometer amor eterno?
¿Qué logra un hombre que no se somete a la expectativa social? Aunque sé que es mentira, miénteme. Suena lindo escuchar amor eterno. Todos sabemos que la ilusión es real mientras dura. Podríamos decir que es amor de verdad los 5 minutos que duró, pero me hace ruido. No me lo creo. Sueño con gente libre, valiente, que rechace la forma mentirosa que nos enseña la sociedad de cómo conseguir una pareja gracias a la mentira. Y si por desgracia este texto llega algunos años tarde a tu vida, siempre se puede hacer algo por empezar una relación de verdad. Respeto, tolerancia, cariño, gratitud, admiración. Ustedes sigan. La sexualidad. En el intento de encontrar un orden que nos sirva para entender cómo aproximarnos a entender algo tan complejo y a la vez tan simple, podemos empezar hablando de la sexualidad como impulso vital y luego de la sexualidad en su aspecto emocional. Gran parte de nuestra confusión, conflictos y sufrimiento en relación a nuestra sexualidad vienen de no poder entender la cabalidad. La pensamos desde un ángulo o desde otro o simplemente ni siquiera queremos pensarla, cuando no conviene. Venimos de una sociedad en la que la sexualidad es un tema en extremo incómodo. Por un lado, sigue siendo tabú y aunque algunos no lo crean todavía, es considerado como algo pecaminoso para un gran número de personas. En el otro extremo, todas las distorsiones posibles que puedan generar este impulso vital, la pornografía, la pedofilia, el bestialismo y las violaciones, son manifestaciones crueles de que esta fuerza universal, canalizada por personas insanas, algo más leve pero en el volumen también altamente negativo, son la promiscuidad, la deshonestidad y la utilización de la sexualidad con fines publicitarios. Son pocas las personas que han podido encontrar un sano equilibrio con su sexualidad y no caer en estos extremos. La sexualidad es uno de los perfectos ejemplos para entender cómo se necesita a veces separar las cosas para poderlas comprender. Lo primero es reconocerla en este impulso vital que se expresa a través del instinto de reproducción en nuestro segundo altar. No es solo algo obvio, sino principalmente natural. En términos generales, todos lo tenemos. Es un mandato casi universal para la mayoría, por lo cual es imprescindible reconocer como natural este impulso biológico, animal, para que quede más claro, por tener sexo y dejar que la naturaleza se encargue del resto. No es necesario teorizar ni darle muchas vueltas. Osho decía, casi burlándose, que quizá nos gusta tanto el sexo porque el orgasmo es uno de los pocos momentos que no hay mente, insinuando que pueda haber tanto o más placer en dejar la mente por unos segundos que en el sexo en sí mismo. A mi parecer, era doblemente sarcástico. El placer que se experimenta en el sexo es o puede ser de tal magnitud justamente porque la naturaleza se encargó de asegurarse de que sea extremadamente placentero con el fin de garantizar la continuidad de las especies. Es la voluntad de todo el universo concentrándose y asegurándose que el apareamiento sea lo más atractivo posible para que la vida continúe. ¿Quién podría inventar algo más seductor? Sin embargo, y aunque muchos no lo crean, liberarse de la ilusión y del juego de la mente puede ser aún más placentero. Por eso, lo primero a entender en la sexualidad es que una fuerza cósmica dotada de una magia, o quizá un hechizo, para que las parejas se encuentren, sean cerdos, humanos o monos. Hemos de reconocer y honrar este impulso vital para justamente poder canalizarlo adecuadamente. Ignorarlo, despreciarlo o reprimirlo no ayudará en nada a darle buen uso a semejante energía. Si quieres que algo dure para siempre, reprímelo. Ciertamente
que si aprendemos a dejar la mente y sus conflictos en forma más continua, podríamos vivir en casi permanente orgasmo. Pero es importante recordar que no se puede saltar etapas. Las experiencias vitales, hasta que no son satisfechas y agotadas, no se pueden trascender. Que una persona abandone el sexo no quiere decir que lo haya trascendido. La realidad nos muestra que muchas personas que han optado por reprimir este impulso han terminado cometiendo actos monstruosos. Uno no abandona el sexo por una imposición institucional, social o religiosa. Uno lo trasciende a través de la conciencia que permite conocer y disfrutar otros placeres más bellos y sutiles. Uno no abandona el sexo por enojo o frustración, lo hace por placer. Es como un adulto que ya experimentó el placer propio de un niño con sus juguetes y ahora encuentra la misma o mayor alegría en otras actividades. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que no todos somos iguales y que este impulso vital se manifiesta con distinta intensidad en cada ser humano. Por lo que si bien no es sano en ningún caso la represión, sí se puede hablar de formas inteligentes de modular la intensidad en cada ser con el objetivo de que el sexo siempre se manifieste de una manera hermosa. Si vivimos en una sociedad sobreerotizada, en la que se usa principalmente el cuerpo de la mujer como principal poder atractivo para vender, desde autos a lubricantes o vacaciones excepcionales, no es extraño que personas vulnerables o poco inteligentes terminen por desobedecer haciendo mal uso de su energía sexual. Insistiré 1000 veces en que el mercado no puede ser quien guíe, oriente y regule aspectos tan importantes de la vida humana, sobre todo conectados con la evolución. Este es uno de los ejemplos más ilustrativos. Sabemos que hay distintas personas con distinto nivel de impulso sexual y también sabemos que hay personas más o menos inteligentes con el manejo de su energía sexual. ¿Qué pasa cuando personas poco inteligentes y con gran impulso sexual, que son un buen número, se ven constantemente erotizadas por todos los medios de comunicación, cine, televisión, revistas, periódicos, etc.? Luego nos espantamos de todas las violaciones y atrocidades que se cometen incluso contra niños, y la gente sale a las calles a pedir pena de muerte para los violadores. Nos han hecho creer que la solución es más cárceles y más policías. Somos incapaces de ver más allá de nuestra nariz. Siempre estamos buscando culpables inmediatos y no podemos ver la responsabilidad de las personas dueñas de los medios de comunicación, de la sociedad en general y la nuestra en particular por permitirlo. Nos hemos creído el cuento del liberalismo y la libertad sin entender todavía que esa libertad del mercado es una esclavitud de la gente. La libertad es sagrada cuando se trata de defender el lucro de un mercader, pero no existe para el individuo que no quiere vivir invadido y bombardeado por una grotesca sociedad sobreerotizada, con la única finalidad de vender más automóviles. Recordando además que si bien el sexo está conectado directamente con este encargo del universo que es la reproducción, es innecesario alentarlo en este sistema de consumo insostenible, cuando el problema demográfico ya es un factor desequilibrante. Ya es bastante grande el esfuerzo que debemos hacer para sostener la tendencia evolutiva de la conciencia. Hay que ser demasiado tontos para dejar que por el negocio de unos cuantos, el mercado y la sociedad alimenten y refuercen nuestra tendencia involutiva en relación al mal uso de la energía sexual. Si viviéramos en una sociedad equilibrada, en la que hay un sistema que no está ni a favor ni en contra de la evolución, ya sería igualmente arduo el esfuerzo de cada individuo por desarrollar su conciencia. ¿Qué nos va a pasar si cada persona que se da cuenta no hace algo por cambiar esa tendencia? En todo caso, nada más sano que ventilar y hacer públicos todos estos aspectos.
Sin embargo, para el ser humano la sexualidad no es solo un acto biológico, sino que para gran parte de los individuos compromete e involucra todo su mundo emocional. Si bien para cierto grupo humano el tener sexo solo responde al impulso biológico y es prácticamente, para el sector menos consciente de la población, una descarga y quizá la forma más accesible de encontrar placer y compensar la gran frustración en la que vive. Para otro grupo de personas es el factor emocional, es quizá el más relevante. En ese punto donde la dualidad se expresa en su máximo apogeo, pues al hablar de emociones nos estamos refiriendo tanto a las más excelsas como a las más ruines, desde la admiración, el cariño, el respeto y la gratitud hasta los celos, el odio, el miedo y la lujuria. El problema principal que enfrenta a la mayoría de las personas es el gran desconocimiento de su vida emocional. Todos nos creemos personas maravillosas, buenas y sinceras, y si no lo somos tanto, nos refugiamos en que somos humanos para permitirnos de cuando en cuando alguna atrocidad. Lo real es que cada vez que nos permitimos y alimentamos estados emocionales negativos, activamos un interruptor que bloquea la conciencia, de manera que muy pocas veces podemos ser conscientes de estados negativos. Siempre encontraremos una justificación perfecta para echarle la culpa a alguien o a algo que motivó ese estado emocional negativo. Nosotros siempre seguimos siendo buenos, hasta no acabar con ese autoengaño que es un patrón emocional y mental. Nunca podremos tomar conciencia sobre nuestro mundo emocional para poder mejorarlo. Si analizamos los componentes emocionales de una relación de pareja más o menos estándar, encontraremos un poco de cariño, más o menos respeto, algo de admiración, pero por el otro lado también sobreviven agazapadas en la sombra, celos, inseguridad, miedo, apego, odio, envidia, frustración y muchas otras emociones no tan elegantes. Todo esto convive con nosotros, pero no lo queremos ver ni integrar. Es duro enfrentarlo si no sabemos cómo manejarlo. Es más fácil creernos el romántico cuento del amor y cuando el cuento se acaba echarle la culpa al desgraciado o desgraciada que nos arruinó la vida. He visto tanto sufrimiento en esta vida, fruto de las pésimas relaciones interpersonales que, como ya dijimos, si no fuera por la ayuda de la naturaleza a través de la oxitocina, ya nos habríamos extinguido. Sin embargo, no es solo el impulso sexual el que nos lleva a buscar pareja. Muchas veces son nuestras confusas emociones de insatisfacción que nos hacen creer que alguien nos puede dar lo que nosotros no podemos darnos. Así nos atrevemos a buscar parejas desde la soledad, desde el miedo, la frustración, la cobardía, la tristeza, la inseguridad, el egoísmo, la posesividad, etc. Y claro, cuando se acaba la oxitocina, la pareja se harta de cargar con toda nuestra escoria emocional y nosotros con la de ella. En realidad, ya cada uno tiene bastante con lo propio. Entonces viene la separación. Concluimos echándole la culpa de todo y rogamos a la naturaleza por un poco más de hormonas para volvernos a enamorar y seguir con la novela. De más está decir que en el camino de estas relaciones vamos trayendo niños que o los abandonamos total o parcialmente o los hacemos víctimas de nuestras insanas relaciones. Volviendo al tema sexual, ¿qué sucede cuando ya pasó el pico de oxitocina y estoy en medio de la tormenta protagonizando la telenovela Te odio, mi amor, y ya no soportamos a nuestra pareja? ¿Cómo manejamos el impulso sexual ante una persona, nuestra pareja, que por momentos creemos amar, luego toleramos y en otros se hace insoportable? Generalmente entramos en una etapa de manipulaciones y chantajes emocionales relativamente inconscientes para lograr satisfacer la necesidad sexual. Obviamente la calidad del encuentro disminuye en razón a la poca resonancia emocional, lo que termina deteriorando cada vez más la relación. El sexo se vuelve una mera descarga
que no satisface nuestra necesidad de complemento emocional. La opción preferida por la mayoría de los seres humanos, también relativamente inconsciente, es buscar ese complemento afuera. Al no tener la claridad ni el oficio de saber qué es realmente lo que quiero, inconscientemente busco empezar una nueva relación que me permita segregar más oxitocina, volverme a enamorar y hacer la vida más llevadera. Al tener otra relación oculta, aparentemente todo va mejor. Me creo muy listo o muy lista. Creo estar pudiendo manejar y superar esa situación de frustración. Pero algo se me quedó en el camino. Algo que amo profundamente y que a la vez detesto, pues no siempre deja que el ego se salga con la suya. Ese algo es mi honestidad. Primero para conmigo, luego para con el resto. Para conmigo porque estoy bloqueando mi conciencia. No quiero ver lo que pudiera ver porque intuyo que es algo duro y me va a costar esfuerzo encarar la situación. Busco todos los argumentos posibles para justificar por qué no puedo terminar esa relación. ¿Qué tanto me hace sufrir? Invento que los hijos, que la economía, que la incomodidad, que el próximo año, para con los demás, porque la deshonestidad es una gran falta de respeto y esa es una de las lecciones más grandes que debemos aprender en esta vida, aprender a respetar. En general, si algo no me gusta y me parece realmente inmanejable, discretamente me retiro, pero trato de no faltar el respeto. En una relación creo que debería ser igual. El problema es que como somos tan buenas personas, nunca hemos tenido tiempo de trabajar nuestra sombra y ver qué se esconde verdaderamente en ella. No queremos ver nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestra cobardía, nuestra poca autoestima. Es ahí cuando recurrimos a los amantes, en parte para compensar toda la fuerza que necesitamos para terminar en una forma correcta la relación. A partir de ahí, todo es fácil. Solo tenemos que esperar que nos descubran y pasar el trago amargo del desenlace. Creo que el verdadero drama de estos procesos es que son inconscientes. Puedo entrever una energía que se asoma buscando la felicidad, pero de forma muy equivocada. La verdadera felicidad solo te la puede dar la conciencia y aunque resulte sarcástico y paradójico, la felicidad empieza por darte cuenta de tu miseria, de tu ignorancia, de tu deshonestidad. El día que empieces a sentir placer cada vez que te pillas en la mentira y detectas el autoengaño, ya estás en el camino de vuelta. Ya empiezas a hacer la conciencia. Recuerdo cuando era niño y contaba cosas a los adultos. Yo no quería mentir, pero me desbordaba la imaginación y terminaba contando historias que no eran ciertas, pero que terminaban creyéndomelas. A veces me pregunto si en algo he cambiado. ¿Qué diferencia la mentira de la imaginación? ¿Qué pasa cuando me imagino algo que es verdadero? La respuesta solo la tiene la conciencia. Solo una conciencia ya en desarrollo puede detectar el virus del autoengaño. Gracias por escuchar la segunda parte del Altar del Agua. Para más contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte.